Bueno, muchas gracias por asistir a esta charla. Primero, antes de comenzar, me gustaría aclarar, si tenéis el programa delante, que tal como explicó el moderador, no soy Miguel Rodríguez, ni tampoco el título de la charla es el que corresponde. El que teníamos escrito era bastante más largo. Nunca pensé encontrarme una pantalla tan grande y que cupiera, entonces decidimos modificarlo. En cualquier caso, el propósito de la charla es hablaros de una plataforma de observación e información del litoral, que a día de hoy llamamos y se integra en un sistema que conocemos como Infocosta y que no deja de ser imágenes, información y datos ambientales del litoral en tiempo real. Bueno, vamos a hablar especialmente, para dejar claro y aprovechar la oportunidad que nos da Ecoplayas 2013, de qué es Infocosta, cuáles son los elementos que componen las plataformas que se integran en Infocosta, cuál es la accesibilidad a la información que da y expone Infocosta y hablaremos por último de una experiencia real que se llevó a cabo en La Lanzada, es una playa de un municipio de Pontevedra que se llama Ogrove. Sin embargo, me gustaría aprovechar la ocasión para hablar de nosotros un ratillo y explicar qué es Sondara. Sondara es una empresa de Vigo que nació en el año 2007 y se dedica, desde un punto de vista multidisciplinar, al ámbito de las ciencias marinas. En concreto, nos dedicamos a la distribución de instrumental oceanográfico, al desarrollo e innovación de plataformas de observación, tanto la que describiremos ahora como otras previas, trabajos de campo y de laboratorio, y hacemos también trabajos de diseño web y gráfico de carácter técnico y científico. Bueno, conociéndonos ya, pasaremos a hablar de qué es Infocosta. De una forma sucinta, podríamos decir que son imágenes, monitorización e información en tiempo real de un espacio costero con alta accesibilidad. Podemos definirlo como un proyecto TIC tecnológico de información y comunicación, o bien como una herramienta versátil de gestión y control del litoral, y sobre todo a que aspira a ser una red de plataformas de observación e información del litoral. POIL, digamos que es la experiencia previa, la experiencia piloto con la que empezamos a trabajar en este proyecto hace 2 años, y de una forma gráfica creemos que esta imagen que ilustraba, digamos, la memoria de POIL os dará una idea de qué pretende ser Infocosta. En cualquier caso, lo haremos a continuación. Antes me gustaría destacar el carácter innovador de este proyecto, ya que es el resultado de la integración de modelos marítimos y meteorológicos con datos en tiempo real. Además, es un servicio de avisos y alertas. Genera series temporales de datos ambientales de alto interés tanto para los municipios como para los organismos que controlan y gestionan el litoral, y además es una información de alta accesibilidad. El ámbito de actuación ya está bastante definido con el nombre, pero en cualquier caso eminentemente está pensado para desarrollar su actividad en playas, puertos, tanto náuticos como de otro tipo, paseos marítimos, espacios naturales o bien zonas de pesca y marisqueo. Ya concretando, ¿qué elementos conforman la plataforma de Infocosta? Pues tenemos una boya playa, una estación meteorológica, una cámara web, un repositorio de datos externos e información local. La boya playa. La boya playa está diseñada por la empresa Marine Instruments, igual a muchos no les suenan, pero es la líder de producción de boyas dedicada a la pesca de atún, que cuenta con la verdad, con un admirable departamento de I+D y con la que colaboramos para, digamos, innovar en sus productos y darle un sentido más enfocado a la ciencia o bien al usuario que no se dedica a la pesca de palangre, por ejemplo. Y en concreto esta boya mide temperatura de agua, altura, dirección y periodo del frente de ola en tiempo real. Además, los nuevos desarrollos en los que están trabajando permitirán que mida turbidez, clorofila y la temperatura a varias profundidades. Tenemos una estación meteorológica de calidad científica que monitoriza temperatura y humedad relativa del aire, velocidad y dirección del viento, sus rachas, la presión atmosférica, así como la radiación ultravioleta. Una cámara web de alta calidad para mostrar información objetiva del estado de las playas, las condiciones meteorológicas, así como el estado de ocupación, que bien puede ser integrado en el sistema con imágenes fijas
o a través de un vídeo. Digamos que estos son los elementos tangibles de Infocosta. Los intangibles son los repositorios externos. Son fuentes externas que incorporamos al sistema y que nos aportan los datos de marea y alerta y el ocaso, la predicción marítima y meteorológica, alertas meteorológicas y de protección ciudadana, el estado de la bandera de la playa, por ejemplo, o resultados analíticos de calidad de agua o otros. Y además se incorpora también información relevante y local. Aquí distinguimos entre avisos y alertas. Digamos que para nosotros los avisos son anuncios que realizarían los administradores del sistema en ese punto concreto del litoral y van encaminados a comunicaciones de tipo tráfico, culturales, incidencias concretas en la playa, como puede ser la arribazón de algas o la presencia cercana de medusas, por ejemplo. Las alertas, sin embargo, responden a una definición objetiva de las variables que está midiendo el sistema y que se comunican de forma automática a través de todas las posibilidades que nos ofrece Infocosta. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos configurado en el sistema una alerta de surf óptimo, pensando en las playas donde se desarrolla este deporte, y por ejemplo, si la situación se da entre el orto y el ocaso, es decir, de día, si el oleaje tiene una altura máxima, una altura de 2,5 metros, el periodo de más de 10, la dirección entre 225 y 305 grados. Digamos que esta definición la hice hablando con surferos, fue como la programamos, ¿no? El viento con una velocidad inferior, si viene de esa dirección, entre 0 y 60, y cuando es menos de 4 km/h, siempre salta a través del sistema. Después os comentaré a través de qué vías. El siguiente texto: surfista, agarra tu tabla y ven a la lanzada. No te puedes perder esto. Olas de X metros con un periodo de X segundos. En este sentido, y retomando la exposición anterior, se podrían configurar otro tipo de alertas en previsión a tema de temporal. Por ejemplo, sería fácil, calcular e integrar en el sistema la variable altura significante. Y cuando superara los 2,5 metros, pues que saltara una alerta temporal moderado y al mismo tiempo controlar. Y además lo estaríamos recibiendo en tiempo real. La accesibilidad que ofrece Infocosta, es decir, cómo accede el usuario, el público a esta información. Bien, las vías son a través de un portal web, de una aplicación, a través de Twitter y a través de una serie de pantallas. El portal web, tiene un diseño atractivo, al menos lo intentamos, que fuera sencillo, claro y directo. Es decir, que cualquier usuario, una vez que lo abre, disponga de la mayor información posible. Además de la información que se ve, es decir, la que recibimos de la estación meteorológica, de la webcam y de la boya y de los repositorios con los datos de interés, hay un área de administrador, es decir, la que manejaría el cliente de la plataforma, donde hay un cuadro para la redacción de avisos, ya que las alertas están preconfiguradas, las tablas con los datos de todas las fuentes, puedes hacer una selección del color de bandera, puedes descargar los datos históricos y además en la web hay un panel, como veremos a continuación, donde aparecen los avisos y las distintas alertas, es decir, puedes comunicar y el usuario puede ver de forma inmediata entrando en la web la alerta o el último aviso. Además hay un acceso gráfico a datos históricos y por último hay una información general y de interés relevante para la zona y para el cliente. A través de una aplicación, la aplicación se llama Infocosta y la podéis encontrar en la App Store, tiene una primera pantalla, que sería donde localizaríamos las distintas plataformas integradas en Infocosta. En este momento solamente está lanzada. Esto representa Vigo, donde estamos nosotros. Y una vez que activas o cliqueas en este icono, accedes a la información particular de cada una de las plataformas, ¿no? Es un scroll horizontal, simplemente pasando el dedo nos desplazaríamos entre esta pantalla donde se recogerían las variables. Si vamos hacia la izquierda veríamos la webcam y volviendo a la derecha, variables. Aquí miraríamos, por ejemplo, una serie de alertas. Comentaros ya para que veáis un poco el tipo de información. Cuando hice esta parte de la presentación estábamos en plena fiesta del marisco en Ogrove y, por ejemplo, actuaba a las 10 en la plaza de Ocorgo, Merche, Pitingo, Natalia e Ilis Pardo. Ven a Ocorgo y disfruta do marisco.
Es el tipo de portal y ventana que se le abre al cliente, ¿no? Una vía de comunicación directa con el usuario. Y por último, señalar que hay una última pantalla donde dispones de una serie de información como características e información de tipo medioambiental o histórico del sitio en concreto, cómo llegar. Si lo activamos a través de Google Maps, pues ya nos dibuja la ruta. Vamos en el coche, activamos la aplicación, decidimos en qué playa vamos, cómo llegar y ya nos lleva hasta allí. Servicios de la playa, la predicción meteorológica, el contacto nuestro e información de la hostelería y ocio del lugar. Además, contamos el sistema, una vez que se integra y alguien se hace usuario de él, digamos que se provee de una cuenta Twitter sobre la cual el cliente tiene un control total y que está vinculada al sistema, es decir, a la plataforma que está midiendo en su sitio, y ahí es donde también se comunican las alertas. No solamente llegan a través del portal web, por ejemplo la que vimos de Surf, sino que vía Twitter ya te vibra el teléfono, lo miras y dices, ¡guau!, me pillo la tabla o me voy a ver a Pitingo o lo que te apetezca hacer. Y por último, otra vía de comunicación a los datos que ofrecemos a todos los clientes es la instalación de pantallas en puntos estratégicos o de interés público para la consulta de información. Aquí distinguimos entre pantallas LED, por ejemplo, es decir, pantallas de interior, que podrían instalarse en oficinas de turismo, estaciones de autobuses, en el hall del ayuntamiento, y entre paneles informativos que estarían in situ, es decir, en la propia playa, tumbado en la arena. Parece una canción, ¿no? Mirarías la información que te da la temperatura, el viento, la altura de ola. Y ya de forma concreta hablaremos de la experiencia que desarrollamos en Infolanzada y desde donde podéis acceder a esta información, es decir, verla funcionando. La instalación se realizó en Alanzada el 4 de julio. La plataforma con la que se instaló fue con una boya, una estación y una webcam. Sobre este aspecto decir que es configurable. O sea, el usuario puede pretender pues, poner 2 o 3 boyas, o si tiene 5 playas, pues monitorizarla de la forma que desee. El cliente, en este caso, es el Concello de Ogrove. El administrador, digamos, el que gestiona la información, los avisos, es Protección Civil de Ogrove y además la Concejalía de Cultura. Pues eso fueron y la organización de la fiesta de Marisco también recibió las claves para acceder al sistema, ¿no? El portal web es infolanzada.com, la cuenta de Twitter @infolanzada y la aplicación Android Infocosta, que podéis ver ahora. Aquí veis la distribución del sistema. Esta es la Lanzada, este es el concello de Ogrove, una estación meteorológica que tenemos situada en un restaurante, una webcam y la boya. El sitio de la boya, digamos que durante el verano ocupó parte del balizamiento de la playa, se integró en la línea de balizamiento, se reconocía simplemente por el tamaño, ya que las boyas son más grandes, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, el portal web de Infolanzada. Como os decía, encontramos ya a primera vista la pantalla, donde vemos las imágenes de la webcam, que podemos activar el vídeo, las variables de las que disponemos en tiempo real, altura de ola, periodo, dirección, temperatura del aire, del agua, velocidad del viento, rachas, humedad relativa, el índice ultravioleta, el máximo del día, que viene en un repositorio externo. Si clicamos en información, nos va a dar información sobre qué significa factor solar, qué tipo de crema tienes que aplicar en función del índice ultravioleta que tengas en ese tiempo real, el límite de tiempo de la exposición solar recomendable. Además, presión atmosférica. Aquí recogemos la información de mareas, interesante y consultada por mariscadoras, por ejemplo, marineros. Orto y ocaso, la información de la bandera, como veremos a continuación. Simplemente con un clic desde el área de administrador puedes cambiar el color y se actualiza en tiempo real. Estás en la playa, decides cambiar las condiciones del estatus de la bandera. Protección Civil, con el teléfono, entra en Infolanzada, entra en el área del administrador, cambia el color, actualiza y así se manifiesta. E incluso admite los análisis químicos, otro tipo de información sobre la calidad de agua. Si clicamos, y lo veremos en esta ahí, nos sale la última analítica que se hizo a lo largo de este verano. Y en esta zona podemos ver y acceder a datos históricos de forma gráfica. Aquí vemos el panel,
Ya, bueno, esta captura de pantalla se hizo el 9 de octubre. Aquí vemos las horas para que se compruebe que es en tiempo real. Y sobre el área de administrador, una vez que accedemos a ella, a través de una clave, pues encontramos el panel donde podemos escribir el texto. A continuación, si el ancho de banda me lo permite, haremos una demostración. Aquí vemos el estatus de la bandera, simplemente cambiando a amarillo, clicando, se actualiza y aquí disponemos de toda la información de las distintas fuentes. Hablaros también de los históricos, por ejemplo, como os citaba. Clicando en los históricos, por ejemplo, este sería el registro semanal de, aquí vemos la altura de ola, temperatura del agua de mar, aquí está, para que lo podáis ver más fácilmente, la altura de ola y aquí la temperatura, pero igualmente vemos la temperatura del aire, el índice ultravioleta, la velocidad del viento, de las rachas, sus direcciones, aquí la pluviometría y aquí la presión atmosférica. Sobre la información general, que es la barra que veíamos aquí abajo, debajo de las variables, encontramos características de la zona, cómo llegar, servicios que ofrece la playa, la predicción meteorológica. Tenemos un acuerdo, llegamos a un grado de colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, con lo cual disponemos de estos modelos. Me gustaría destacar que este modelo tiene un tamaño de una resolución de malla de 1,3 kilómetros, es decir, la información que da va a ser relevante para esa zona en concreto. Está a 4 días vista e incluso hay un link para Surf Forecast, que bueno, un poco por los usuarios y perfil que utiliza a lanzada durante el invierno, que hay mucho surfero, pues demandaba tener acceso a esa información desde la página. Veíamos aquí un espacio también para noticias. El esfuerzo que hicimos y la implantación de este sistema en Alanzada fue recogido por distintos medios. Aquí vemos el artículo de La Voz de Galicia, también fue recogido por el Faro de Vigo, Información Local, Onda Cero, nos hicieron un reportaje en la TVG, podéis verlo desde la página web. La aplicación a la cual se accede a la información de Infolanzada es Infocosta. Si entráis o la descargáis ahora, podéis ver un poco la calidad, velocidad y cómo se muestra la información. Obvia la primera pantalla de la localización, porque como os decía, solamente tenemos esta plataforma a día de hoy. Si se integrara más en el futuro, pues sería cuando aparecería la pantalla, ¿no? La idea es abrir un mapa donde se geolocalicen las distintas plataformas y clicando puedas acceder a esta información. Como decíamos, variables, la webcam, las alertas y la información general. Vía Twitter, esta captura, por ejemplo, la hice ayer, cuando estaba terminando la presentación. Veremos ahora cómo funciona y actualiza e inmediatamente se comunica a la zona, ¿no? Vamos subiendo fotos de forma periódica, quiero decir, y información general sobre el estado de la playa. Las estadísticas, bueno, durante los 3 primeros meses, el 99% del tiempo la monitorización fue completa y absoluta. Hubo una serie de fallos o errores, digamos, que por tema de conexión con la wifi o cuando cambiamos la webcam de sitio, que antes estaba más cerca de la playa. Pero bueno, la operatividad del sistema es muy alto. El número de visitas, 17.916 usuarios. A nosotros la verdad es que nos felicita mucho porque es una playa local y donde hay un usuario local y gente que sí viene, digamos, que de forma genérica, pero no tenía conocimiento de esta aplicación hasta que llegaron allí. Visitantes únicos, la duración, el 68% de los visitantes repiten. Este fue el número de avisos y alertas que generó Protección Civil. Una vez descrito, me gustaría comentaros quiénes entendemos que son nuestros clientes, ¿no? Serían ayuntamientos, mancomunidades o diputaciones, bien empresas de servicios o gestión en playas, medio ambiente y turismo que quisieran integrar este sistema, empresarios o asociaciones de hostelería, cofradías, y a modo de resumen, ¿qué compras o adquieres cuando te haces con un sistema Infocosta? Pues compras una plataforma de observación del litoral con la boya, webcam y estación meteorológica. Un portal web propio, y esta es una diferencia, ya que puedes diseñar los contenidos e incluso el aspecto gráfico de forma particular. Tienes el soporte técnico, una cuenta Twitter propia vinculada a Infocosta y una integración en la aplicación móvil Infocosta. ¿Los motivos por qué adquirir Infocosta? Pues entendemos que pueden ser la diferenciación frente a otros puntos de la costa que no permitan o no den acceso a esta información. La interacción directa y en tiempo real con usuarios, esto nos parece muy interesante porque además de la fidelización que se genera,
Se crea también una relación de intercambio de información. Por ejemplo, fueron muchos los comentarios de gente que hace surf en relación, bueno, no voy a decir los que nos felicitaron, pero preguntándonos por qué no podemos desplazar la boya un poco más para allá, o parece que esta información no coincide con los de los modelos, se lo tienes que explicar, pero bueno, la verdad es que enriquece tanto al usuario como a nosotros o al ayuntamiento. Entendemos que se crea una referencia para el turismo y usuarios, tiene potencial de autofinanciación a través de banners y además es una inversión en un proyecto TIC e innovador que estamos seguros que, como a día de hoy hay distintas temáticas, por ejemplo en la bandera azul, me imagino, ¿no?, tal un poco como va la carrera tecnológica y la facilidad de acceso a través de smartphones o tablets que tenemos como usuarios, pronto será otra temática a valorar y a tener en cuenta, el acceso a información en tiempo real del espacio del litoral, ¿no? Y además es un sistema configurable a medida. En función de las necesidades que tengas, pues podemos definirte y configurar el sistema de observación. Bueno, ya por último, he explicado esto, sí me gustaría deciros cuánto cuesta el sistema. El precio no cabe en la pantalla y por eso os lo tengo que decir. 4.800 euros, IVA no incluido. Y una vez que se configura, se pueden abaratar los costes. Entendemos que es un precio que evidentemente responde a la situación en la que estamos y bastante ajustado. Y ahora sí, ¿me das 2 minutos? Va a poner un pequeño vídeo. Bueno, por ejemplo. Bueno, esta es la página que estamos en tiempo real. Bueno, hay que actualizarla. Esto fue cuando la pusimos antes. Aquí veis las 12:23. Tenemos 1,4 metros de ola. La webcam. Vamos a cargar el vídeo. Y mientras tanto, vamos a hacer un acceso al área de administrador. Yo ya entré antes con el usuario y la clave. Y digamos que ahora queremos cambiar el mensaje. Por ejemplo, actualizamos y tuiteamos. Espero que lo haya hecho. Esto sería el acceso como administrador. Entramos. Bueno, mientras tanto, me gustaría enseñaros, estas serían las gráficas de las que podéis disponer. Esta sería la última semana. Podéis ver en mayor detalle la altura de ola, la temperatura del agua, temperatura del aire, índice ultravioleta, la pluviometría, no, ultravioleta. Como veis es bastante bajo, hubo bastantes nubes estos días en Alanzada, la velocidad de viento, la dirección, racha, dirección de la racha, la lluvia, estuvo lloviendo ayer bastante, como podéis ver, 1,5 litros hora, y la presión atmosférica. Esto sería a 7 días, como podéis ver aquí. Esto sería el Twitter. Antes saludamos a nuestros amigos de Caldevi, que están al lado nuestro. Bueno, se me olvidaba desde aquí invitaros a que os acerquéis a nuestro stand para aclarar cualquier duda. Bueno, como visteis no se cambió el mensaje, pero vamos a hacerlo rápido. Por ejemplo, así. Se actualiza. Una pena. Si todo fuera bien, aparecería inmediatamente escrito en este panel y a disposición de cualquier usuario. Además, aparecería como mensaje nuevo vía Twitter, ¿no? Quería mostraros
Va un poco lenta la conexión, pero quería mostraros también la información a la predicción meteorológica, la podéis ver aquí. Y bueno, este sería el espacio de noticias, por ejemplo. Bueno, no me quiero ir sin que veáis la velocidad y lo fácil que debería ser. Esta sería, por ejemplo, la cuenta de empresa. Los usuarios tendrían otra. Y bueno, por ejemplo, vamos a hacer la demostración con el cambio de bandera. Cambiamos la bandera a bandera roja. Se actualizó. Como os decía antes, aquí disponéis de toda la información de las distintas fuentes, por ejemplo, de la boya playa, además de la temperatura. Conocemos también el voltaje y podemos prever cuándo se debería cambiar o ir a recargar. Y si volvemos a info lanzada, evidentemente veis que ahora aquí está la bandera actualizada, ¿no? Si pinchamos aquí en la información, nos daría qué significa cada una de las banderas. E incluso en esta, a ver si lo llega a cargar, veríamos, bueno, esta es la de las banderas y esta, cliqueando en la gota, veríamos el análisis y el control de la calidad de las aguas. Pues nada, bueno, y por último decir y destacar un poco el carácter autofinanciable que tendría este sistema, la implantación de este sistema en vuestros municipios o en los sitios donde decidáis, ya que se pueden integrar distinta información, banners, información sobre el propio municipio, empresas instaladoras de balizamiento, Marine Instruments como empresa desarrolladora de la boya y distintas empresas de ámbito local. Nada, por último, solamente invitaros a que os acerquéis al stand si estáis interesados en este proyecto y daros las gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Toni. ¿Alguna pregunta? Pues ahí parece que hay una pregunta. Sí, lo importante, bueno, el precio, los 4.800 euros, ¿qué longitud de costa sería capaz de albergar? Y otra cosa, el mantenimiento también correría por cuenta vuestra y aseguráis que funciona 365 días al año. Te voy a contar incluso una intimidad del sistema. El sistema funciona no ya el 99% del tiempo, sino que funciona el 100% para el usuario. Por ejemplo, cuando utilizamos los repositorios externos, digamos que el acuerdo de colaboración con el IO es disponer de su información. Por ejemplo, por lo que sea, se nos rompe la estación meteorológica, inmediatamente el sistema no comunica con la estación in situ y pasa a mostrar información del modelo en estas casillas, por ejemplo. Igual con la altura de ola, con la dirección o con la temperatura. En relación a la extensión de costa que puede monitorizar Infocosta, lógicamente cada instrumento mide la situación en ese punto determinado, ¿no? Digamos que la extrapolación de esa información a la costa dependerá de tu tipo de costa y de la homogeneidad de las condiciones que en ella se desarrollen. Pero bueno, en cuanto a altura de ola, por ejemplo, Lanzada tiene una extensión de 2,7 kilómetros y bueno, una única boya monitoriza muy bien el frente de ola que llega a la playa. En cuanto a la estación meteorológica, cambia, eso evidentemente cambia. Por ejemplo, la que tenemos instalada ahora está en una zona de abrigo por estar en un extremo de la propia playa. Hay otra estación en el centro del istmo de Ogrove, si recordáis un poco la imagen, y ahí la comparativa entre, por ejemplo, velocidad de viento cambia, porque en función de una dirección, una estación puede estar más al abrigo que otra, pero bueno, en cualquier caso siempre acaba representando una información, una realidad local. Tú cuando llegas a la playa también te procuras meter en una zona de abrigo o donde no te dé la sombra, ¿no? Igual en 1 metro te cambia la temperatura. En cuanto al mantenimiento, el precio no incluye el mantenimiento. Nos gustaría daros el precio del mantenimiento, pero evidentemente responderá a la distancia y a la situación concreta del sistema. En cualquier caso, y ya como representante de la empresa, sí os garantizo que de la misma forma que ofrecemos todo este sistema por 4.800, el esfuerzo de instalación, por ejemplo, la instalación, nosotros lo configuramos para que sea
conectar y disponer de la información. Si por lo que sea queréis que vayamos nosotros a instalarlo, tendrá un precio, como el caso del mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, el segundo año, que está previsto solamente de mantenimiento y comunicaciones de la información, está previsto en 1.800 euros. Se os da una idea. Lo que sí, por filosofía y porque conocemos la realidad que estamos viviendo y las dificultades para una empresa de salir adelante, tenemos que ofrecer un precio contenido. Y eso ya vaya por delante que lo vamos a hacer. Muy bien. Ahí arriba hay otra pregunta. A mí se me ocurren dos preguntas. La primera es, si se integra esto como mejora en un servicio de limpieza de playas, y imaginemos que estamos hablando de un ayuntamiento grande que tiene 20 playas, entiendo que hay economía de escala, en precio me refiero. ¿Podría bajar el precio si monitorizas, por ejemplo, 7 playas relevantes del ayuntamiento? Y segundo, prácticamente ahora todos los contratos llevan un SIG propio, ¿no? Tú le estás dando una plataforma al cliente para consultar los datos de otro tipo de servicios o del servicio específico. ¿Tú puedes integrar esto dentro del propio SIG que tú estás haciendo, no sé, en OpenGL para el propio cliente? Sí, bueno, la respuesta a la primera pregunta es evidentemente sí. Si alguien está interesado en la adquisición de 20 sistemas, lógicamente, aparte de la alegría y la sonrisa que me verá en la cara, pues bueno, haremos cuentas para conseguir que compre esos 20 sistemas y no 18. Está previsto y bueno, así lo tratamos en la empresa. Por ejemplo, el precio de 4.800 es para un sistema Infocosta, una plataforma. De 2 a 5 hay un descuento del 10% y de 5 a 10 el 20%. A partir de esas 10, pues bueno, ya entraríamos en cenas. Pues nos parece un poco increíble que alguien pida 10, pero se podría seguir negociando. En cuanto a la información que ofrece el sistema, no os lo comenté, pero bueno, uno de los valores añadidos y que sí trataremos con el cliente, un poco por la filosofía de nuestra empresa, el sistema Infolanzada ya lo hace, y es ofrecer los datos a redes de observación meteorológica internacional para el desarrollo de modelos y para poder ajustarlos, ¿no? En esa línea, Sondara como empresa dispone de personal colaborador que trabaja en sistemas de información geográfica, con lo cual sería muy sencillo integrar esa información e incluso, como visteis antes, en el área de administrador, abajo hay una serie de ficheros donde se recoge toda la información. Esa información está disponible para el municipio, para hacer estudios o evaluaciones de temporales a lo largo del tiempo que estuviera integrado el sistema, o si queréis hacer una regeneración de playa y conocer el viento y la dirección del oleaje para saber cómo distribuir o cómo ejecutarlo, podríais disponer de esa información. O sea, Infocosta os brinda, pues, yo creo que esa oportunidad de conocer sobre todo. Incluso, por ejemplo, pasa en Galicia, ¿no? En Galicia un poco los municipios siempre se quejan parece que las predicciones meteorológicas, cuando ves televisión española, pues como o da lluvia para Galicia o da este tiempo, con lo cual los hosteleros siempre protestan. Parece mentira que este fin de semana dieran lluvia, hizo un tiempo impresionante en Santiago, pero no había nadie, ¿no? Digamos que con esto ofreces una plataforma para que la gente acceda a conocer cómo está la situación meteorológica en tiempo real, y tú incluso tienes una herramienta para contrastar los datos y en el futuro y durante un periodo largo, si quieres hacer alguna queja o manifestarlo en prensa o donde se considere, digamos que te provee de argumentos reales y de calidad para sostener tu